Que el Todopoderoso y el Dios Altísimo les bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sony con un estudio más de las Sagradas Escrituras. En este día especial le mandamos saludos a todos los hermanos de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá hasta los Estados Unidos, Washington, República Dominicana y Chile. Que el Señor le bendiga. Así que, hermanos, prepárense para este viaje que es la continuación del anterior que hablamos sobre Jerusalén. Vamos a seguir estudiando y metiendo un poquito más de historia al respecto, porque es necesario conocer todo lo que es el marco histórico de las profecías y los eventos que están a continuación a darse. El título que tenemos para el día de hoy se titula así: urgente, ¿estamos en los últimos tiempos? Es una pregunta. Así que vamos a poner atención, tomemos apuntes y saquemos nuestras Biblias y vamos a escudriñar este estudio. Ante la evolución rápida de los eventos finales profetizados en la Sagrada Escritura, donde en cualquier momento pueden arrastrar y empujar hacia el escenario de la semana 70, descrito en Daniel capítulo 9, versículo 27, es tiempo que todos los que formamos la iglesia de Cristo, es tiempo de que estemos preparándonos, porque las señales se están cumpliendo y están cumplidas. Solo indican que en cualquier momento podremos ser arrebatados a nuestro encuentro con nuestro Señor en las nubes, en el segundo cielo. Y así la iglesia está esperando y estamos diciendo todos: sí, Señor, ven, porque hay mucha maldad en la humanidad ahorita mismo, en el mundo. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo, y ahorita mismo en el mundo cristiano y no cristiano, ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Busquemos en la Sagrada Escritura. Así nos dice en Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 6: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Es evidente que Jerusalén juega un papel muy importante en los tiempos finales, hermanos. Y por eso tenemos que saber y conocer acerca de Israel, acerca de su historia, acerca de esta ciudad que es muy disputada, Jerusalén. Muchos se están haciendo esta pregunta, que si estamos en los últimos tiempos. También se lo hicieron los apóstoles hace más de 2000 años atrás. Pues recordemos que el pueblo de Israel fue disperso muchas veces. El pueblo israelita se dividió tanto en el gobierno del norte como en el gobierno del sur. Las tribus, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Al sur estaban las 2 tribus que eran Judá y Benjamín, y la casa de Israel, así como se le conocen a las 10 tribus al norte, que fueron sometidas por los asirios, y posteriormente el gobierno del sur cayó también y son llevados a Babilonia como esclavos. Se da también la destrucción del primer y segundo templo. Todas las veces que Israel fue tras dioses ajenos, así ya lo decía la Sagrada Escritura, que serían castigados hasta 7 veces más. Y así lo podemos buscar en la Sagrada Escritura. Así nos dice en Levítico 26, 18: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. El pueblo de Israel se fue tras dioses ajenos y se le advirtió muchas veces que si cometían este tipo de adulterio espiritual, yéndose a fornicar con otros dioses, serían castigados severamente. Por eso ellos fueron dispersos por toda la tierra, pues serían esclavizados, serían masacrados. Mas Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo. Israel, la niña de los ojos de Dios. Esto nunca lo ha entendido la humanidad, nunca lo ha entendido la gente. Si leyeran en Génesis 12:13, así lo dice la palabra de Dios: el que bendiciera a Israel sería bendecido, y el que lo maldice será maldito, hermano. Así vemos esta tierra eres Israel, así como es la tierra de Israel. Para hablar de los últimos tiempos es necesario escudriñar las Sagradas Escrituras. Desde hace 2000 años atrás se vive pensando que estamos en los últimos tiempos o en los tiempos finales, mas no se veían tan claras las profecías como actualmente lo estamos viendo, hermano. Y aquellos que estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios,
Sabemos y sentimos, tenemos ese sentimiento de que ya se aproxima la llegada de nuestro Redentor. Tenemos que recordar qué ocurrió en 1917. En 1917 se da una declaración muy importante, dada por la declaración llamada así Balfour, citada en el 2 de noviembre de 1917. Fue una manifestación formal, fue una declaración pública de parte del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar el apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región que se denominaba en ese tiempo Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. La declaración fue incluida en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. El texto fue publicado en la prensa hasta el 9 de noviembre de 1917. La primera parte de esta declaración fue el primer apoyo público al sionismo, o sea, al derecho del pueblo judío a establecerse como tierra de Israel, por parte de una potencia mundial, como es la potencia en ese tiempo Gran Bretaña. El término hogar nacional no tenía precedente en el derecho internacional y era intencionalmente confuso en cuanto a si estaban contemplando un estado judío. Y aquí tengo una evidencia histórica, que es la carta original que se envía por parte del estado o el gobierno de la Majestad de Gran Bretaña, los británicos, la declaración de Balfour. Aquí está en inglés, pero vamos a traducírselo a los hermanos que no leen y saben inglés. Esta es la declaración que hablamos anteriormente el domingo pasado, la semana pasada, y estábamos hablando de estas 67 palabras que hace 103 años cambiaron la historia del Medio Oriente y dieron pie a la creación del Estado de Israel. La declaración de Balfour fue hecha a través de una carta enviada por el ministro de Exteriores británico Arthur Balfour al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. El texto señala así dice la carta: estimado Lord Rothschild, tengo gran placer en enviarle a usted, en nombre del gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas que han sido remitidas al gabinete y aprobada por él mismo. El gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, a los derechos al estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Estoy agradecido si usted hace esta declaración de conocimiento de la Federación Sionista. Firma Arthur Balfour. Así se llama la declaración de Balfour por Arthur Balfour, quien era entonces canciller británico. 100.000 inmigrantes judíos llegaron en los primeros años tras esta declaración, firmada en 1917, que dio el respaldo británico al sionismo. El sionismo es el movimiento nacionalista que promovía el restablecimiento de un hogar judío en la tierra histórica de Israel. A finales de la década de 1930, esto provocó una reacción negativa por parte de la población árabe, que se sintieron amenazados porque comenzaron a migrar y a aparecer más judíos cada día. La declaración de Balfour fue firmada el 2 de noviembre de 1917 y toma su nombre del entonces ministro de Exteriores británico Arthur Balfour. Fue el primer documento oficial en el que el Reino Unido se comprometió a respaldar la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, un ideal buscado por el movimiento sionista. Previamente, en 1903, las autoridades británicas habían propuesto otorgar a los judíos un territorio en el este de África. Imagínense, hasta África le querían mandar a los judíos para que pudieran tener allí un hogar y un refugio, y donde estar a salvo de la persecución que sufrían en Europa, porque eran muy perseguidos. El texto señalaba específicamente que no debía hacerse nada que pudiera dañar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. El gobierno británico esperaba que esa declaración ayudaría a poner a los judíos, especialmente los residentes en Estados Unidos, a favor
de las potencias aliadas durante la Guerra Mundial de 1914 a 1918. En 1917, Palestina, entonces bajo el dominio del Imperio Otomano, fue ocupada por Reino Unido. Esto es historia, hermano. Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, la declaración británica, la declaración por parte de Balfour, fue respaldada por las potencias aliadas e incluida en el mandato británico sobre Palestina, aprobado por la Liga de las Naciones, en ese entonces conocido, que le antecedió a lo que era la ONU que conocemos actualmente, en julio de 1922, eso fue, mediante el cual el Reino Unido quedaba formalmente encargado de la administración de esos territorios. Entonces, esos territorios estaban a cargo ¿de quién? Del Reino Unido, Inglaterra. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 181, mediante la cual aprobó el Plan de División de Palestina, en que se estipulaba la creación de un Estado árabe y otro judío, a más tardar el 1 de octubre de 1948. Esto es, en el censo otomano de 1914, más del 90% de su población eran árabes, musulmanes o cristianos, el resto eran judíos. Y se comenzaba así, de esta manera, a formar un grupo que reclamaba las tierras dadas por Dios a sus ancestros. En 1881 se inicia la primera oleada de inmigración judía a Palestina, motivada por las persecuciones a las que eran sometidos los judíos en Europa. Allí compraron tierras a los otomanos, a terratenientes árabes. Eran los sionistas que demandaban la tierra de lo que ellos llamaban su patria bíblica. Tenemos que explicar un poquito lo que es el sionismo, porque esta es una ideología y este es un movimiento político nacionalista que propuso desde su inicio el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel, Eretz Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel. El padre del sionismo, aquí lo tenemos, Theodor Herzl, pedía a las potencias europeas una muralla. El sionismo apareció en Europa Central y Oriental a finales del siglo XIX. Su fundador, en tanto que el movimiento organizado, fue el periodista austrohúngaro de origen judío, Theodor Herzl, como propuesta a la ola antisemita que recorrió Europa en esos años. El movimiento tuvo como objetivo fomentar la emigración judía a Palestina y alcanzó su objetivo principal con la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. El sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno, descrito como un nacionalismo en la diáspora. El sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional cuyo objetivo es la libre autodeterminación del pueblo judío. Recordemos que la diáspora no es más que eso, que la dispersión de los judíos. De esta manera vemos esta nota carta con el sello original. La declaración de Balfour es la primera muestra de apoyo de una potencia mundial al sionismo. Pero conozcamos de dónde viene esta palabra sionismo. El término sionismo deriva de la palabra Sion, del hebreo, del nombre bíblico de Jerusalén. El sionismo apareció en Europa Central y Oriental a finales del siglo XIX. Su fundador, como lo dije anteriormente, fue Theodor Herzl, como respuesta a la ola de antisemitismo que se daba en Europa en esos años. El movimiento tuvo su objetivo de fomentar entonces que emigraran gran cantidad de judíos hacia Palestina. Entonces los árabes ya comienzan a verse amenazados por la gran cantidad de judíos que comienzan a migrar. Y todo avanza más hasta llegar a 1948, cuando se da la fundación del Estado de Israel. Y continúan la guerra y los problemas. El sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno, descrito como un nacionalismo en la diáspora, así lo dijimos anteriormente. Este monte de Sión, o la montaña cerca de Jerusalén, y a la fortaleza de Sión en ella. Este monte de Sión es importante, hermano, porque es el que se destaca en los tiempos finales. Más tarde, durante el reino del rey David, el término Sión se convirtió en una signodoque para referirse a toda la ciudad de Jerusalén y a la tierra de Israel. En muchos versículos bíblicos, los israelitas fueron llamados el pueblo, hijos
hija de Sión. Casi 30 años después de la carta de Balfour, 6 millones de judíos murieron en el Holocausto. Esto fue por el antisemitismo fomentado por Adolfo Hitler, que mata a más de 6 millones de judíos. La evidencia definitiva de que Dios existe es Israel, hermano. Para los israelitas el documento es un hito en su búsqueda de nación y supervivencia. A partir del 2010, el mayor número de judíos vive en Israel, 5.703.700. En Estados Unidos, 5.275.000. En Francia, 483.500. En Canadá, 375.000. En el Reino Unido, 292.000. Rusia, 205.000. Argentina, 182.300. Alemania, 119.000. Y Brasil, 107.329. Y así sucesivamente en el resto del mundo. El gobierno británico marca el aniversario como orgullo y los palestinos exigen una disculpa. Esto es en la celebración del aniversario de esta carta, hermano. Hasta la fecha los palestinos reclamaban a la tierra de Israel y ahora quieren a Jerusalén como su capital. Acontecerá que en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá que en los postreros de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová, hermano. Y esto es lo que está siendo confirmado, la tierra de Jerusalén. Hasta la fecha los palestinos todavía reclaman la tierra de Israel como su tierra. Y ahora quieren no solamente a toda la tierra de Israel, sino quieren también a Jerusalén como su capital. Pero esto es todo para dar cabida a esa disputa, a estos conflictos, a las guerras que están previas al comienzo de la semana 70 de Daniel. Aquí vemos en el libro de Reyes, primero de Reyes del 8, del 41, 43 y el 60. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová Dios y que no hay otro. Estas son las palabras proféticas del rey Salomón, y ponen en claro el nombre de Yahweh, que se dará a conocer, y solo hay un solo Dios, el Dios de Israel. Sin duda alguna, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace cumplir una gran profecía bíblica, y Jerusalén es reconocida por los Estados Unidos como la capital de Israel. Tal vez el más controversial y presidente de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos número 45, denominado y llamado así como el Ciro moderno, que menciona la Biblia en Isaías 45. Él es el presidente número 45 de los Estados Unidos. Sube a la presidencia a sus 70 años con 7 meses y 7 días. Actualmente le están siguiendo en el reconocimiento de Jerusalén como la capital países latinoamericanos como son Guatemala, y recientemente lo hemos mencionado, Honduras lo ha hecho, y esos son países o estados que van a ser bendecidos porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y Él no miente y Él cumple su promesa. Al que bendice a Israel será bendecido. Aquí vemos sin duda alguna una moneda que es una moneda histórica. Aquí vemos el rostro de Ciro, el rey Ciro, y Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Sin duda alguna, esto es algo profético, es un evento profético que se está dando frente a nuestros ojos. Es una moneda conmemorativa bañada en plata, donde sale la cara del presidente Donald Trump y el rey Ciro. Una medalla de recuerdo del templo judío de Israel. Así dice la inscripción bajo la moneda: me encargó que le construyera una casa en Jerusalén. En 2 de Pedro 1, 19 al 21, así dice: tenemos también la palabra profética más segura, porque sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Sin duda alguna, siempre se están cumpliendo las profecías una tras otra. Aquí vemos
a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y han salido muchos falsos maestros y predicadores por ahí que comienzan a hacer una mala exégesis e interpretación, una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Comienzan a distorsionar las profecías también para crear confusión en el pueblo de Dios. Así dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cómo sabemos que la palabra que tenemos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, es la verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda esta palabra que recibimos nosotros es de parte de Dios. Es el Espíritu de Dios que continúa en la Sagrada Escritura. Y así lo dice en 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Son muchas las señales que se están dando desde el retorno de los hijos de Israel a su tierra, a Eretz Israel, la creación de una nación en un día, como lo dice la Sagrada Escritura, como lo dice la palabra de Dios. Así podemos buscar en el libro de Isaías, capítulo 66, 8. Desde la creación del Estado de Israel se inicia la cuenta regresiva, desde que surge el Estado de Israel. Y así dice en Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El reloj profético, sin duda alguna, es Israel, hermanos. Y fue el pueblo elegido por Dios para que guardara en su palabra. ¿Y de dónde salió la salvación? De los judíos. Salió ahí la salvación para la humanidad. Así dice en Jeremías capítulo 30, 22. Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Israel es el pueblo de Dios y nunca ha sido sustituido por la iglesia, como por ahí quieren hacer entender muchas veces que la iglesia desplazó al pueblo de Israel. No, son dos cosas diferentes. Hay tanto profecías para el pueblo de Israel, hay profecías que son para la iglesia, hay recompensas que son para el pueblo de Israel, hay recompensas que son para la iglesia. La recompensa para Israel, dada su tierra por heredad, Canaán, Israel, la tierra de Jerusalén. La recompensa para la iglesia, que están allá arriba en los cielos, que son recompensas celestiales que se darán en el tribunal de Cristo durante la semana 70, cuando posteriormente se darán las bodas del Cordero. Mientras que aquí en la tierra se están dando la tribulación y la gran tribulación, a la mitad de esa semana 70, a los 3 años y medio, se rompa el pacto con Israel. Allá estaremos, allá arriba, celebrando la boda y la cena con el Cordero, hermano. La palabra de Dios es clara. Pero aquel que desconoce lo que dice la palabra de Dios, tropezarán y serán quebrantados, porque Israel ahorita mismo es la piedra pesada. Y todos aquellos que se la cargaren serán, ¿qué? Despedazados. En Zacarías 12, del versículo 2 al 3, dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren, ¿qué? Serán despedazados. Bien que a todas las naciones de la tierra se juntarán contra ellas. En estos momentos la palabra de Dios vuelve a cumplirse y de acuerdo al calendario profético vamos entrando al cambio de milenio, hermano. Lo que quiere decir que Dios es perfecto y Él hace todo su plan, así como reorganizó la tierra en 7 días, como dice 2 de Pedro 3, 8. Un día es a 1000 años, 1000 años a un día. Cada día de la creación así corresponden a 1000 años. Estamos a punto de entrar al cambio de milenio, a menos de 9 años de que entremos al cambio de milenio, hermano. O sea, el séptimo día es los 1000 años ese, lo faltante. Y es donde va a gobernar Jesucristo y su gobierno, la iglesia, el pueblo de Dios, por 1000 años. Pero antes que se dé el inicio de ese cambio de siglo, el cambio de milenio, tenemos que tener presente que falta la semana 70, o sea, esos 7 años. Esos 7 años donde será la tribulación, la gran tribulación. Pero previo a eso,
se dará el rapto de la iglesia, que es el evento que nosotros estamos esperando, hermano. Eso es lo que estamos esperando que se dé, hermano. Y es el evento inminente ahorita mismo. La esposa de Cristo está a punto de partir de la tierra. ¿Y cuántos eventos faltarían, hermano? Ya falta casi nada, hermano. Ya se está dando la firma de los pactos de paz, que serán confirmados ¿por quién? Por el anticristo. Ya, pero eso será en la semana 70. En San Marcos 13:8 dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares, y habrá hambres y alboroto. Principios de dolores son estos. Evidentemente, hermano, en el proceso del alumbramiento de una mujer, eso lleva sus pasos. Científicamente, por la medicina comprobado que te dan las contracciones iniciales, las contracciones uterinas, después viene la dilatación, después viene el proceso de expulsión. Ya estamos más allá adelante de lo que son las contracciones o los dolores de parto, hermano, porque ya está a punto de que se dé el alumbramiento, lo que la iglesia será tomada aquí, hermano, y llevada al segundo cielo, donde nos encontraremos con Jesús. Eso es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis se habla de 7 sellos. Hablamos de eso en Apocalipsis 6, hablamos de las 7 trompetas en Apocalipsis 8, y en Apocalipsis 16 hablamos de las 7 copas de la ira de Dios. Son eventos que se darán en la semana 70. Esto, lo que vivimos, son más allá ya de lo que llamábamos anteriormente principio de dolores, porque ya estamos a punto, hermano, de que salga el expulsivo, como llamamos en medicina. Estos eventos todavía no han comenzado, lo de la semana 70, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, que son 21 juicios a la humanidad. Esto está a punto, pero que antes se va a dar el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Antes del cambio de milenio se dará el rapto, hermano. Este es el evento más esperado por la iglesia. Al darse el rapto de la iglesia, puede que se dé junto con una serie de eventos como son los terremotos, tsunami, terremoto mundial, ataque nuclear. Habrá mucha confusión y caos en la tierra en esos momentos, y mucha gente va a desaparecer y lo van a decir que murieron por la bomba nuclear o por el tsunami o por los desastres naturales, o que las naves espaciales se los llevaron. Será un tiempo de confusión en la tierra. Así dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Muchos falsos ungidos se han levantado, hermanos, haciendo prodigios, haciendo show de magia, hermano, para engañar a los cristianos, a los evangélicos, a los que no son evangélicos también, porque ven eso como acto de magia. Son prodigios que ellos hacen. No hay una nueva revelación, hermano. Ellos hablan de que traen una nueva revelación. La revelación ya fue dada y está escrita en la Sagrada Escritura. Lo que tenemos es iluminación de lo que ya está escrito. Es necesario estudiar la Sagrada Escritura, porque allí se encuentra la verdad y el alimento a nuestras almas y al espíritu. Estamos llenos de apóstatas, hermanos, por todos lados, que buscan su propio bienestar. Falsas doctrinas que son doctrinas de demonios. Hablan de la prosperidad, que ya hemos hablado a la saciedad en varios programas de esto, de que ponen su mirada en las cosas materiales, en el dinero aquí en la tierra, pero se han olvidado de que las riquezas verdaderas están allá, son celestiales en los cielos, hermano, donde recibiremos los galardones en el tribunal de Cristo, donde recibiremos las coronas. Todas esas recompensas van a ser otorgadas de acuerdo a nuestras obras. Aquí la obra de los justos, para que seamos vestidos de lino fino, esa vestidura blanca que habla la palabra de Dios, que son por la obra de justicia acá en la tierra, hermano, de cada uno de nosotros. La gente se amontona a escuchar una clase de doctrina, clase de barbaridades, porque el pueblo de Dios no está estudiando la palabra de Dios, y se va a cumplir lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, vamos a encontrar que dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a quién, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La gente tiene comezón de escuchar cosas bonitas solamente de su oído, pero cuando tienen comezón en su oído, porque tienen ese oído infectado, hermano. ¿De qué va a salir de un oído infectado? Pus, ¿verdad? Esa infección, ahí no puede entrar nada, hermano.
Porque estos que se han constituido en apóstatas tienen cauterizada su mente, hermano. En Hebreos 6:4, y así es dura la palabra de Dios, y lo dice. Dice que es imposible, cuando la palabra de Dios dice que es imposible, es porque no se puede, hermano. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Quiénes son? Los apóstatas. Para Dios nada es imposible, pero mire, si la palabra de Dios lo está diciendo que es imposible que estos sean renovados para arrepentimiento, la cosa es seria, hermano. Así, hermano, estamos en este mundo actual, donde estamos llenos y rodeados de maldad. Y hay 20 características aquí, hermano, que describe la Sagrada Escritura en 2 de Timoteo, del capítulo 3, del 1 al 5. Son 20 tipos de personas de los cuales estamos rodeados. Se están dando muchas cosas, hermano. Así dice la palabra en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Esto es lo que estamos rodeados ahorita mismo en el mundo. El mundo está lleno del maligno ahorita mismo. El diablo está llevándose al que más puede para el infierno. Con todas estas cosas estamos viendo. ¿Estamos en los últimos tiempos entonces, hermano? Pues sí, estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos que a todo lo bueno le llaman malo y a todo lo malo le llaman bueno. Se están dando la firma de los pactos de paz entre Israel y los países árabes. Estamos en los últimos tiempos de la iglesia antes del rapto, hermano. Claro que sí, estamos en los últimos tiempos. Sí, hermano, estamos en los últimos tiempos de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia está a punto de partir. No hay duda alguna que el periodo de la gracia está llegando a su fin. Cada día estamos más cerca del rapto de la iglesia. Todas las profecías cobran sentido de que el Estado de Israel fue creado en un día y se hizo nación. Sin duda alguna, es importante conocer de Jerusalén, el monte de Sión, porque ahí se dará el desenlace, hermano. Ahí se dará el desenlace de las profecías muy pronto, hermano. Así que, hermano, preparémonos, estemos listos y vámonos en el primer viaje, hermano, que es el más seguro. Que el Señor le bendiga, hermano, y nos encontramos en este mismo canal, si Dios lo permite y si Él no ha venido.